Muy buenas noches, amigas y amigos. Pues nuevamente estamos aquí en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum, con la novedad que hoy cierran las campañas, empieza la veda electoral y vamos a tener elecciones el próximo domingo. Así que de este tema básicamente vamos a hablar, y también tenemos por ahí el tema de, pues, el conflicto que se ha suscitado a partir de, no quiero calificarlo, digamos simplemente el hecho de, pues, los jóvenes estudiantes del Mactumaxás que se encuentran detenidos. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, estimado Víctor? Qué gusto verte y acompañarnos esta noche Pues en hoy este estamos solos tú y efectivamente yo. ya cierre de las campañas. Pues hoy estamos Pues solos tú y sí, yo yo porque, tengo la imagen ahí de, no, es que los bueno, demás, los estamos compañeros andan en campaña y andan ocupadísimos con el proceso electoral, pero vamos a hacer el análisis el día de hoy respecto justamente a lo que está ocurriendo, mi querido amigo Gilberto Zavala. Fíjate que, bueno, primero de acuerdo. lo que hacemos todos los días cuando transmitimos, seguimos nosotros, por supuesto, le enviamos un abrazo fraternal y solidario a todas las personas que están sufriendo este embate de la pandemia del COVID, 228,000 personas fallecidas, más casi 3 millones de personas contagiadas, reconocidas por el sector salud, pero seguramente somos muchísimos más los que hemos pasado por esta etapa, por los que han pasado, porque ya ni sabemos, algunos hemos ido a lo mejor, pues sin síntomas, ¿no? Asintomáticos. El caso es que en algunos lugares ha empezado a resurgir, digamos, el tema de la pandemia. Más allá de los datos y de las cifras, a todos los que han sufrido esta terrible enfermedad y a todas las personas que han perdido un ser querido o que se encuentran ahorita sufriendo por esta enfermedad, les mandamos un abrazo solidario, y a todas las enfermeras, camilleros, personal médico, a los médicos particularmente, les mandamos un abrazo y nuestro máximo reconocimiento. Muy buenas noches a todos ustedes. Gilberto Zavala, pues fíjate que cierran las campañas. Vamos a poner en contexto este tema. Sí, por favor. En México existen 3 días de veda electoral como un rescoldo a lo que hace muchos años se hablaba que pues no se permitiera la intromisión de los actores políticos durante 3 días, y que además se le diera al ciudadano un momento de reflexión para pensar y decidir su voto, y además a las autoridades electorales para organizar el proceso electoral de la jornada, porque bueno, en realidad este proceso electoral inició desde octubre, en realidad desde diciembre del año pasado. Pero la jornada electoral pues requiere la instalación de casillas, va a haber casi 300,000 casillas instaladas en todo el país. Es un fenómeno muy, muy complejo, no es cualquier cosa. Y esta veda electoral entonces se establece por eso, y también porque se supone que los actores políticos no se deben de meter en política, es decir, los actores como el presidente de la República, los gobernadores, los diputados, etcétera, que estén en funciones, o los funcionarios, no se deben de meter en la política, en las elecciones más bien, en el proceso electoral. Sin embargo, vemos que eso no ha ocurrido. Hoy hemos tenido ya una elección atípica y está cerrando hoy a las 12 de la noche, es la fecha límite para que los candidatos hagan proselitismo, y después de eso se deben de guardar. Otra razón por la que se instituyó esta veda electoral es porque se suponía que además se retiraba la propaganda, La digamos, de propaganda. las calles, Sí. ¿no? Hoy esa propaganda ya no existe como tal, porque también hay otra determinación que se tomó respecto a los procesos electorales, en donde ya los pendones, los plásticos, ya no se pueden utilizar porque son contaminantes, altamente contaminantes. Por eso hemos visto campañas hoy de manera aparentemente más austeras. Sin embargo, sí ha habido mucho derroche de dinero. En medio de esta situación, ante una campaña o un proceso electoral bañado en sangre, Gilberto Zavala, más de 80 atentados, 34, 35 personas fallecidas que eran candidatos ya sea a presidentes municipales o a regidores, en medio de una campaña que por primera ocasión habrá reelección para puestos como presidentes municipales, diputados y diputados locales, y por supuesto todo el cabildo, ¿no? Y en un proceso en el cual se van a elegir más de 21,000 puestos,
Hoy cierran las campañas y nos preparamos para votar el día 6, el próximo domingo 6. ¿Cuál es el balance, Gilberto Zavala, desde tu punto de vista? ¿Qué opinas respecto a esto? Y les decimos a nuestros amigos que nos siguen en las redes que nos manden su opinión. ¿Qué opinan? ¿Cómo han visto las campañas en esta ocasión? Sí, de acuerdo. Buenas noches, Víctor. Fíjate que yo digo que este año electoral 2021, elecciones intermedias en el país con 15 gubernaturas en juego, y ya tú has dado otros datos, han sido de un proceso electoral marcado por un periodo de campaña muy corto, más o menos creo que 2 meses el periodo, los que aspiran a puestos de elección popular federal, y 30 días los que Ha sido aspiran. distinto, fíjate. Son Sí, fechas muy distintas en distinto. cada estado, sí. Es correcto, sí tienes razón, sí tienes razón. Pero mira, Víctor, de suerte que se ha cortado el tiempo de campañas electorales. Y Sí. sin embargo, tú ya lo mencionas, el, el nivel de agresión, de violencia es muy alto, es muy intenso. Fíjate que yo particularmente, yo no me tocó vivir, no me ha tocado vivir un periodo electoral magnificado, dimensionado en las circunstancias en las que hoy, con mayor uso de redes sociales, está ocurriendo y ocurre en nuestro país. Tú dabas un dato, más de 80 eventos violentos, creo que son más de 90, Víctor, son más de 90, Sí. muchos muertos, muchos heridos, agresiones a casas de campaña, a unidades, a candidatos, o sea, el nivel de agresión es muy fuerte. Ahora bien, pareciera ser, y aquí lo hemos comentado, Víctor, que en esa ausencia, me parece a mí, de un Estado mayormente fuerte hacia adentro para cohesionar y unificar a la sociedad mexicana, es mi opinión, cobró vigencia el crimen organizado, el narcotráfico, y creo que ahí están los resultados. Hay muchos candidatos que impresiona la manera en que fueron sacados del proceso electoral. Hay una mujer que está dando su discurso en plena calle y ahí Sí, llegan y claro. la matan. Sí, Apenas ayer, antier, la circuló ese candidata a video y te presidenta municipal, impresiona. En Sí, Moroleón, en Guanajuato. y te impresiona, Víctor, te Sí, impresiona. Otra candidata en Veracruz que los balean en la camioneta que van llegando a la casa de campaña, fallece su esposo, en fin, hay una serie de cosas y de elementos. Ahora bien, pero estamos en una veda electoral en la que a los ciudadanos nos toca reflexionar el voto, quitarnos basura y poner al centro lo que queremos para el municipio, para la cuestión electoral local con los diputados, el gobierno, donde hay elección de gobierno, de gobernador, pues, y los diputados federales. Tenemos que reflexionar qué país tenemos ahora y qué puede surgir en este proceso a partir de la voluntad ciudadana. Ojalá sí, que sea mayormente tranquilo. Me parece que, fíjate, en Chiapas estaba revisando que son más de 6,000, casi 6,600 casillas que se van sí, a sí, instalar. Y hay sí. más de 50,000 ciudadanos que están muy activos para preparar ya la jornada del próximo domingo. Ojalá que la presencia ciudadana civilice este proceso, insisto, civilice este proceso electoral y podamos tener el día lunes o en la noche del día domingo 6 de junio ya una perspectiva distinta, más calmada, y que nos demos cuenta que la ciudadanía en su intervención en términos del voto es la mejor decisión que podemos tener como país. Fíjate, ha sido efectivamente una campaña marcada por la violencia, ya lo mencionábamos, más allá de una cifra que puede ser exacta o no,
porque la verdad es que en muchos casos ni siquiera se han conocido. El tema de la reelección me parece que se convierte en un tema que le agrega violencia a las campañas, porque antes los candidatos, digamos, el presidente municipal saliente sabía que se iba y se ya, ¿no? Pero ahora el quererse aferrar al puesto nos da un dato escalofriante, fíjate, de los 35 datos o digamos candidatos a presidentes municipales asesinados, se argumenta que más de la mitad eran candidatos de oposición para el proceso de reelección. Es decir, no necesariamente es el crimen organizado como el narcotráfico. Puede ser otro tipo de crimen organizado, o sea, el crimen político también. Es decir, nos estremece saber que en cualquier lugar a los presidentes municipales los pueden ejecutar. No solamente ha habido asesinatos, muchos han tenido que renunciar, han dejado las candidaturas, algunos los han baleado y afortunadamente no han fallecido, pero han sido agresiones directas, es decir, las armas de fuego han estado presentes casi como los aplausos en las campañas. Entre aplausos y balazos se han desarrollado las campañas en esta ocasión. Es cierto que han sido campañas cortas aparentemente, porque sabemos además que los actores políticos que se postulan para puestos locales, como presidentes municipales y diputados locales, han estado en campaña desde enero, o sea, fuera de las campañas han estado presentes porque tienen muchas mañas y se presentan de muchas maneras. Pero, pues eso yo no sé en qué contribuya al ciudadano que tengamos campañas tan cortas. Es cierto que antes se decían es que se gasta mucho y distrae mucho, pero también el problema es que en campañas tan cortas, mira, yo quisiera que se hiciera un análisis, y le invito a los amigos que nos están escuchando, que nos dijera o que recordara, no que nos diga, que recuerde una propuesta de cada uno de los candidatos a la presidencia municipal de donde esté, en el municipio que le corresponda. Nada más una propuesta de cada uno de los candidatos. Vas a ver cómo esas campañas, otra característica es que ha estado ausente el cúmulo de propuestas. Es decir, ya no hay promesas, ni siquiera promesas, ¿sí? Ni siquiera propuestas. Hoy las campañas han sido bailes, han sido TikToks, han sido escándalos, han sido, bueno, incluso hasta esos tocamientos del candidato en Zacatecas, mentadas de madre por el candidato que ya, bueno, ya saben, el candidato en Tlalpan de RCP, bueno, cantantes, luchadores, que acuden a los debates y no saben contestar cosas elementales para alguien que quiere ser representante popular y que va a ser diputado. Como por ejemplo, vi un caso por ahí que de verdad concita a la risa, y a la tristeza, porque dices, si ellos nos van a representar, por eso nuestro país está así, de verdad. Un candidato al que le preguntan, oiga, y usted en la Constitución, para cambiar el esquema educativo, ¿cuál sería el artículo de la Constitución? Nada más una cosa elemental, el tema de educación. Que digo que todos los que, no toda la población está obligada a saberlo, pero todo el que pretende ser diputado, sí. Bueno, no sabía, no supo nunca. Le hicieron 3 preguntas sobre cosas como estas, parecidas, y no sabe ni siquiera en dónde está considerado el principio de educación laica, por ejemplo, en dónde está, en qué instrumento recae, por ejemplo, la organización del Estado mexicano. No lo saben. O sea, quien pretenda ser diputado y no sabe lo elemental, que no conoce la Constitución, y va a querer cambiar leyes. Oye, no, pues por supuesto que no. Entonces, esta ha sido también una campaña muy escasa. No digo que no, quizá haya alguno o dos excepciones interesantes, pero muy, muy escasa en propuestas. ¿Qué propuestas hemos visto a nivel local, Gilberto Zavala? ¿Cómo ves tú? Ahora vayamos al nivel local. Aquí no se elige gobernador en esta ocasión, sí se va a elegir en 15 gubernaturas a nivel nacional. Ya hemos hecho algún balance aquí, nos hemos aventurado a hacer algunas propuestas y decir más o menos como cuántas van a ganar cada partido, pero fíjate, en el estado de Chiapas, en nuestro estado, compiten 14 partidos, 14 partidos, es desmesurado. Y además tenemos candidatos independientes que yo creo que tienen mayores capacidades algunos de esos independientes que los que están siendo postulados por los partidos políticos, pero bueno, esa es una presión personal. Pero
en términos de análisis, a nivel local, ¿cuáles son las propuestas que tenemos y cómo ves el panorama? Mira, Víctor, déjame ponerlo de esta manera. A mí me parece que el tiempo electoral dedicado o puesto a través de las redes sociales nos permite ver un poco lo que tú ya dices. Candidatos payasos, candidatos enmascarados, candidatos con boberas, pero que hace ruido y que lamentablemente ese ruido se convierte en basura a partir de una decisión que debería de ser mayormente racional. Y creo yo que la narrativa de los contendientes se quedó en dos polos. En la continuidad de los programas sociales, por un lado, y por el otro lado, la oposición que está planteando quitarles el poder porque no han sabido ser gobierno. Y creo yo que en esos dos polos, en la continuidad y en hacer un alto para que no se sigan haciendo cambios en la Constitución y todo, creo que esa ha sido más o menos la narrativa, porque yo no recuerdo una propuesta seria. Hay quienes hablan, por ejemplo, en Tuxtla, de empleos, sin mayor claridad. Otros hablan, mira, me tocó escuchar a uno de los personajes que tuvo la seguridad en sus manos, la seguridad ciudadana, y dice que recorrió todos los rincones de su distrito, que ahora por el cual busca ser diputado, y que le queda claro que el reclamo ciudadano es seguridad, y que entonces va a gestionar capacitación a policías y una serie de cosas que no hizo cuando estuvo en el cargo. Sí, 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 qué ironía. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y cosas así como diciendo, bueno, oye, pero si tú estuviste, tú fuiste, ¿cómo no lo sabías? ¿No sabías que había además esa necesidad de... Es un reconocimiento de culpa, ¿no? ¿No? O sea, sí, es sí, el reconocer, entonces, es el mea culpa. Otros candidatos, Víctor, que dan pena ajena, balbuceantes, timoratos, sin idea de la campaña, y otros exagerando en verdad en los TikTok, y o con figuras de que como si fueran Superman, que van volando, en fin, boberas. Y a mí me parece... y bailes eróticos y cosas como esos. No, qué bárbaro. Oye, pero fíjate que aquí hay un comentario muy interesante, Gilberto. Dime. Ya decíamos el tema de las campañas bañadas en sangre, también el tema de la falta de propuestas, que ha sido muy claro, o sea, la escasez de propuestas, también esto de tú las calificaste como payasadas. Yo diría, pues son ocurrencias, porque la verdad es que los payasos hay que respetarlos, hay gente que se dedica a eso, pero a mí me parece que son ocurrencias que pretenden ser simpáticas y terminan siendo ridículas, ¿no? Y hay un dato más interesante aquí que nos dice Lili Calderón, dice, es lamentable observar en las diferentes reuniones de campañas políticas a la multitud sin respetar los protocolos de salud. Después de esto esperaremos la tercera ola de contagios. Fíjate que ese dato es muy interesante porque además de la violencia, ¿Es correcto? la ridiculez y la falta de propuestas, también la falta de protocolos en las campañas, ¿no? Protocolos higiénicos, protocolos de salud, ¿no? Es correcto. ¿No? Es correcto, Víctor. Y justamente las redes sociales te van mostrando lo que está ocurriendo en estas horas. Ves en los cierres de campaña, ves a muchos sí con cubreboca y otros tantos sin cubreboca, porque sí, se quieren mostrar ante el candidato. A lo mejor gana, entonces que te vea que sí estás apoyando. Y entonces los cierres que le llaman caminatas o concentraciones en un lugar público, que me parece bien que sea en un lugar público, pero creo que nos estamos confiando demasiado por aquello de que ya estamos retornando a las actividades normales, a las actividades presenciales. Hay me parece que de parte del gobierno federal hubo una prisa, se puede decir, se califica así,
para que se normalicen las actividades previas justamente al proceso electoral. Se apresura el proceso de vacunación, se alcanza ya a la población de 40 años y entonces nos hace sentir seguros y hay que andar pues en los cierres de campaña, hay que aparecerse. Parecería que fuera de la foto. Sí, entonces, parecería que todo está bien, ¿no? O sea, hace crear un escenario. Ajá, esa es lo que hace crear exactamente una realidad que yo creo que en términos de la pandemia deberíamos de tener mayor prudencia. Pero ahí están los cierres de campaña y ojalá no nos venga una tercera ola. Creo yo, ojalá que no ocurra, de verdad. Ojalá que no ocurra, Víctor. Sí, así es. Ojalá que no, pero sí es cierto que se ha creado una narrativa, como que todo está bien, ¿no? Sí. Sí, y te quisiera agregar al cierre de campaña lo que está ocurriendo en Chiapas en términos de el plantón del magisterio, de la coordinadora, por el asunto de los estudiantes de Mactumaxá, igual en el mismo escenario. Ahorita vamos a tocar ese tema, es el segundo aglomeración de personas. Sí. Ok, yo lo pongo a partir del tema y del comentario de quien hoy nos hace aquí en el programa. Sí, ahorita vamos a ese tema que es muy importante, por supuesto, y es un tema que no solamente es local, porque ya todos los medios lo han consignado a nivel nacional y es importante que nosotros lo atendamos, o sea, no dejarlo pasar. Pero bueno, entonces, ¿qué más le podemos agregar? Fíjate, vamos a hacer, sigamos haciendo el recuento. Violencia generalizada, digamos, o sea, o en gran parte que ha llegado a los asesinatos. Terrible, eso hay que consignarlo y hay que condenarlo. Intromisión, decías tú, del crimen organizado. En varias regiones incluso no se permite la instalación de casillas. Bueno, pues el crimen prácticamente organiza, suplanta a las autoridades electorales o sencillamente no permite la instalación. Decíamos también la ausencia o la escasez de propuestas. ¿Sí? Perdón, Víctor. Perdón, Víctor. Sí, Víctor, te escucho. Yo quisiera agregar en esa parte que tú dices que el crimen no solamente no permite, en mi opinión, participa incluso en algunas regiones con sus propios candidatos. Así es. Yo y eso me parece sumamente, de verdad, sumamente peligroso. Así es una realidad que no la podemos soslayar, aunque no tenemos elementos tampoco para acusar y señalar específico, pero no podemos soslayar que es una realidad en varias regiones de nuestro país. Decíamos también que están marcadas por la ridiculez, vamos a ponerlo como ridiculez de muchas campañas, ¿no? La ausencia de propuestas y a cambio llenar el vacío con acciones ridículas, utilizando aparentemente las redes sociales, pero haciendo tales desfiguros que dices, estos personajes no pueden ser nuestros representantes populares. O sea, como que se les olvida para qué están compitiendo. No es una competencia para Big Brother, no es una competencia para ser jefe de grupo de la secundaria, es una competencia muy seria para tener pues un espacio digamos, en una Cámara de Diputados que debería de ser algo tan importante para nuestro país, y lo es en realidad, y tener a esos personajes compitiendo para diputados locales, diputados federales o incluso para gobernadores con tanta frivolidad, con acciones tan frívolas, de verdad que da tristeza de nuestro país. Y bueno, pues quién sabe qué ocurra con estos personajes en el poder. Y la otra que mencionaba también por aquí una persona que nos hizo el favor de escribirnos, pues esta falta de protocolos que tú bien señalas, se ha dado en gran medida porque la narrativa pública, la narrativa del Estado es que ya todo está bien, que estamos en semáforo verde, que la gente puede hacer prácticamente cualquier cosa y que vienen a la baja, digamos, los contagios. Y sin embargo vemos que se acelera el número de personas fallecidas por el COVID. Vemos que sí hay una alza en varios estados. Y seguramente cuando pasen las campañas, cuando ya no tengamos o ya no se tenga el interés electoral por parte de las autoridades y los grupos políticos, pues ya retomarán esto como un asunto
importante. Otro tema importante que ha marcado las campañas, la intromisión del presidente de la República, Gilberto Zavala, o sea, que es importante desde la perspectiva electoral porque es una violación a la ley. O sea, y sin embargo, parecería, yo puedo adelantar que eso va a ser ya la constante en los siguientes procesos en el futuro, es decir, como que se adelanta porque en el futuro ya no creo que haya forma de parar. Ya nos dimos cuenta, se dio cuenta la autoridad electoral que no hay forma de detener a un presidente cuando quiere hablar. Pero también eso ha marcado las campañas en esta ocasión. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Sí, fíjate que el presidente tiene una peculiaridad que no puede desprenderse de ella. Es decir, él sigue siendo político y sigue haciendo política. Y lo que más demandamos como país es que tengamos gobierno, que exista gobierno, y gobierno en la dimensión que significa esta acepción del gobierno federal. Efectivamente, el INE ha tratado de contenerlo, aparejado por la narrativa también de los partidos de oposición, y bueno, hasta que le llegaron preguntas incómodas y el exhorto último que le hacen, que de más de 39 intervenciones públicas en las mañaneras, el 80 o 90% las ha usado para hablar del proceso electoral. Y fíjate, caso curioso, Víctor, hoy que le hacen alusión al tema de la violencia, de la inseguridad en el proceso electoral, el presidente dice que estamos en paz, que no hay ningún problema. Entonces, estamos en paz. Otra vez, esa percepción de que no ha pasado nada. Y acabamos de hacer un recuento a grosso modo del nivel de violencia y de agresividad que se ha manejado en esta campaña corta en términos de la presencia física. Ahora bien, yo te quisiera decir, si lo pongo en el plano federal, y si me lo permites, Víctor, sí. Mira cómo van en un recuento muy rápido las gubernaturas. En Colima, aventaja Indira Vizcaíno, propuesta por Morena y Nueva Alianza, en casi el 37% de los, en términos de consultas que se les hacen. Pero te quiero dar un dato, quiero ir aparejando un dato. Movimiento Ciudadano en Colima, casi el 17%. Me llamó la atención esta distinción de una tercera fuerza. Morena, la oposición y Movimiento Ciudadano que va solo. En Guerrero, Evelyn Salgado con casi el 45%, candidata de Morena, y Mario Moreno con casi el 35%, PRI-PRD, y Movimiento Ciudadano pero apenas el 3%. ¿De quién es esa fuente, Gilberto Zavala? ¿De dónde está tomando esos? De Consulta Mitofsky, de una serie de casas encuestadoras, entre ellas Consulta Mitofsky, Factométrica, Arias Consultores, Analítica Media, Global Consultoría, Demoscopía Digital, México Elige, Buen Día y Márquez, de las Eras de Tecnia. Hacen un promedio de promedios, digamos, y es el Oculus. Es correcto. Sí. Es correcto. Pero ¿sabes qué, Gilberto? Michoacán, Alfredo Ramírez. Sí, adelante, termina. Dime. No, termina. Ahorita una cosa. Te comentaba, Michoacán con Alfredo Ramírez Bedoya de Morena PT con más del 40%, y le sigue Carlos Herrera con casi el 37%, PRI, PAN, PRD. En Nayarit, Miguel Ángel Navarro con casi el 48% de Morena PT, Verde, Nueva Alianza. Y queda abajo Movimiento Ciudadano con el 18%. Sinaloa está Rubén Rocha Moya con el 44% propuesto por Morena, y un partido local que es Paz, mientras que Movimiento Ciudadano lo sigo poniendo como referente porque me parece que va a quedar en una buena posición a partir de estas preferencias que miden estas casas encuestadoras, con el 4%. En Sonora, Alfonso Durazo, aquel que fue secretario de Seguridad, tiene el 40%, es propuesto por Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, mientras que Ernesto Gándara
con el 40%, Víctor, de PRI, PAN, PRD. Es decir, ahí hay un empate técnico. Tlaxcala, Lorena Cuellar, con el casi el 44%, propuesta por Morena, PT, Verde y Nueva Alianza. Ahí Movimiento Ciudadano, el 4%. Zacatecas, David Monreal, si te suena el nombre, y le sigue Claudia Naya con el 39%, propuesto por PRI, PAN, PRD. Baja California Sur, Francisco Pelayo, el 44%, propuesto por PAN, PRI, PRD y 2 partidos locales. Y le sigue Víctor Castro de Morena PT con el 18%. Campeche, Cristian Castro del PAN, PRD con el 32%. Laida Sansores de Morena PT con el 30%. Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano con el 30%. Muy competitivo Campeche. Chihuahua, María Eugenia por el PAN PRD y le sigue Juan Carlos Loera con el 34%, Movimiento Ciudadano 8%. En Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano casi el 32% y le sigue Adrián de la Garza con casi el 29% propuesto por PRI PRD. Es decir, aquí no hay competencia con Morena. Querétaro, Mauricio Curi con el 50% propuesto por el PAN. En San Luis Potosí, Octavio Pedrosa con el casi el 32% propuesto por PAN, PRI, PRD, y le sigue Ricardo Gallardo con 28%, Verde, PT, y le sigue Mónica Rangel con el 18% propuesto por Morena. De esta medición como ganadores y propuestos por Morena. Otros 4 propuestos por la alianza opositora y que seguramente se la van a llevar. Y quedarían más o menos 7 de estados o candidaturas que van a estar disputadas. Muy bien. Pues fíjate que yo el tema de las encuestas le haría más bien una observación o un análisis más bien tipo genérico. Es una imagen, ¿no? No, bueno, más allá de los números. Lo que yo veo es, cuando empezaron las campañas, había una incluso arrogancia de parte de Morena diciendo que iba a ganar 14 gubernaturas. Conforme fueron avanzando las campañas, es correcto. En todos los estados se cerraron las elecciones y los candidatos de oposición crecieron. Es decir, sí hay oposición, ha crecido y en muchos, no sé en cuáles ni en cuántos, ya dice tú unos datos valiosos, pero muchos de ellos va a ganar la oposición, que no es el partido en el poder en este momento, el partido oficial, el Morena, y va a ganar la oposición. Y algo interesantísimo, que es en realidad la gran disputa nacional, los diputados federales. Morena necesita 300 diputados para tener el control de la Cámara de Diputados y poder cambiar la Constitución. ¿Lo va a alcanzar? La pregunta es si lo alcanza solo o con aliados. Yo creo que no lo va a alcanzar. Con aliados. No lo va a alcanzar ni solo ni con aliados. Ese es mi pronóstico. Ni solo ni con aliados. Algunos analistas están diciendo que solo Morena va a tener arriba de 250 votos. Yo creo que no, porque tengo otro análisis, otro punto de partida. Mira, gran parte de los distritos electorales se disputan en las ciudades, donde se concentra el 72% de la población de este país, en las ciudades. Y muchas de esas ciudades están compitiendo los alcaldes, que son, el arrastre es al revés, son los alcaldes o los que compiten para alcalde los que arrastran. En muchas de esas ciudades, los alcaldes son de oposición. Muchas de esas ciudades que van a ganar van a ser de oposición y van a arrastrar a los diputados federales. De tal manera que no quiero hacer ninguna predicción en este momento, pero sí puedo asegurar por este análisis que Morena no va a tener
ni la mayoría simple, ni la mayoría calificada, ni la mayoría absoluta. Y no va a tener la mayoría calificada ni con los aliados. Pero ya lo veremos. Hablábamos de las campañas. Una de las cosas que tiene también o que ha sido característica de esta campaña es justamente que los números se han ido moviendo de tal manera que se han acortado las posibilidades. Es decir, vamos a tener resultados con porcentajes muy cortos entre el primero y el segundo lugar, en la mayoría de los casos, en la mayoría, salvo quizá Querétaro, Baja California Sur, que son muy claras, y quizá Nayarit. Todas las demás sí ha participado la sociedad y sí va a participar, y eso está acortando las distancias. Mira, el caso de Nuevo León, Víctor. Ya en Nuevo León, donde se revirtieron los resultados prácticamente, bueno, no son resultados, pero tendencias. Pero el caso de Guerrero me llama mucho la atención, porque después de lo que pasó con las acusaciones que tenía Salgado Macedonio, después que le retiraron la candidatura por no presentar los gastos de campaña, después de proponer a su hija como candidata, cuando inició esa campaña, Morena tenía casi 50 puntos de ventaja. 50 puntos de ventaja es un mundo, era inalcanzable. Hoy prácticamente Guerrero va a tener que decidirse en los tribunales. Eso sí lo creo. Va a ser una competencia muy cerrada y lo vamos a ver, pero no quiero adelantar el día de hoy respecto a eso. Hablemos de la veda electoral, Gilberto Zavala, y cerremos este tema para que nos vayamos ahora a justamente el tema del Mactumaxá. A ver, sí, Gilberto. Pero te quiero hacer un comentario sobre este mismo tema, Víctor. Adelante, adelante. A mí me parece, Víctor, que en las últimas horas y lo que resta de este tiempo, me parece que van a haber declinaciones, Víctor. Mira, todo el mundo le anda en la narrativa, en el discurso, llamando al voto útil. El voto útil a partir de mí, pues, y así se ponen ellos. Va a ser útil si lo depositas a favor de Morena o a favor de la oposición o a favor de tal candidato. Y está pasando algo curioso, Víctor. Resulta que el PT, por ejemplo, el PT y el Verde, que son aliados incondicionales de Morena, en la práctica, en los hechos, empezaron a llamar a votar no masivamente por Morena, sino por ellos, para que también justamente en el juego tengan o sean necesarios a la hora de la toma de decisiones en la Cámara de Diputados. Sí, pero los votos son intransferibles, porque si la narrativa de Morena... No, sí, claro, pero me refiero a los candidatos ahora en términos de la ciudadanía. Están llamando que voten por Verde y o por PT, mientras que Morena dice todo para Morena, claro. pero ahora hay una disputa aquí y diciendo, no, espérame, no es todo para Morena, es para nosotros. Y luego, claro, insisto, a ese voto útil que le alcancé a escuchar a varios candidatos de llamarse a sí mismos como la mejor opción y o llamar a su contrincante, sumarse para poder derrotar al contrario, en este caso, la coalición que eso es... la alianza. Pero digamos que eso es natural, ¿no? O sea, que todos los que se postulan digan que son la mejor opción. Claro. Lo que corresponde de nuestra parte es justamente desenmascarar y señalar justamente las ausencias de lo que debería de existir. Es decir, estas campañas debieron haber sido campañas limpias, transparentes, con seguridad, con buenos candidatos, con buenas propuestas, que el electorado tenga de dónde elegir. Hoy el electorado no tiene de dónde elegir más que personas que están ahí, nombres, muchos de ellos desconocidos, y partidos políticos decadentes. Eso es en realidad a lo que vamos el día 6. Sin embargo, sigue siendo muy importante el voto, porque justamente con ese voto es donde podemos ir cambiando, aunque sea poco a poco, la situación. Esa es una situación complicada, pero la carencia de propuestas, el bajo perfil de los candidatos, la repetición de los candidatos de siempre que van pasado de un partido a otro y que solamente tienen una nueva chamarra, pero en realidad siguen siendo los mismos de siempre, y que eso, digamos que deslegitima el discurso de la transformación. En fin, Gilberto Zavala, así vamos a ir y
bueno, pues les pedimos a Y con todos una narrativa pobre, ¿no? Con sí, una narrativa muy y pobre. con muy pocas opciones reales, de verdad, y con muy pocas ofertas políticas Sí, de reales, acuerdo, y con de partidos acuerdo. políticos decadentes. Le pedimos de todos modos a los compañeros, hombres y mujeres, que nos acompañen el día de hoy, a que salgan a votar. Voten, elijan su voto y háganlo como ustedes gusten, útil o inútil, o por uno o por otro, pero voten por quien ustedes gusten, pero háganlo. Y si es importante, mi sugerencia, eso sí, es por lo menos revisen quién es su candidato. Si no hay propuestas, por lo menos hay que saber quién es el candidato. Gilberto Zavala, tenemos muy pocos minutos para tocar el otro tema porque nos extendimos en este. Tenemos 5 minutos, nos dicen De desde acuerdo. producción. Vamos a abordar el tema del caso de los estudiantes del Mactomaxá presos en el Amate. Narrativa, muy rápidamente. Los jóvenes del Mactomaxá, sabemos que ha habido un conflicto permanente con las normales en todo el país y la Escuela Rural Mactomaxá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, no es la excepción. Tenemos un contexto en donde un gran porcentaje de la población se encuentra, digamos, cansado de los desmanes que han hecho, de las agresiones en que incurren constantemente contra algunos comercios, el que detienen el tráfico, el que asumen el control de las casetas de cobro, varias cosas que han sido tradicionales. Pero en esta ocasión los detuvieron a 96, 94, 96, no tengo el dato exacto, muchos de ellos mujeres. La intervención de la Secretaría de Gobernación hizo que soltaran a las mujeres, incluso hay algunos menores de edad, pero hay 19 jóvenes, hombres todavía presos en el Amate, y eso ha recrudecido las protestas tanto a nivel local como a nivel de otras normales en el país. Mi posición, yo lo he dicho muy abiertamente y lo sigo sosteniendo, que no se debe de victimizar y criminalizar más bien a los jóvenes estudiantes, pero tampoco me parece adecuado lo que están haciendo. Por supuesto, creo que es una falla permanente de las autoridades de educación que hacen que este conflicto escale y pues hace ver mal a las autoridades del gobierno del estado, la Secretaría de Gobierno, que no, pues lo dejan sin armas, pero en realidad es un tema de manejo al interior de la propia normal. Tú eres egresado de esa normal, Gilberto Zavala. Yo, insisto, sostengo la posición de no criminalizar a los jóvenes, ni a estos ni a ningunos. Y también, por supuesto, también soy de la idea del respeto a la ley, por supuesto. Respeto a la ley y respeto a los derechos humanos. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de este tema? Mira, fíjate que es un tema, lo hemos comentado una y otra vez, complejo, difícil, pero tienes razón, Víctor. Mira, si no hay interlocución y no se les trata como una organización que provoca, esa es la naturaleza de la normal rural Mactomaxá, inclusive de la misma coordinadora, provocar para generar coyunturas que les permitan negociar agendas políticas. Ahora bien, si se deja sin interlocución, si nada más se les deja sin interlocución un par de meses, sucede lo que ahora está Sí, ocurriendo. ese es el trabajo político, justamente. Pero te quiero decir, a mí me parece que la Secretaría de Gobernación trae el tema en esta coyuntura. Y hoy existe un plantón en la capital del estado de Chiapas, la que creo que dio un resultado favorable a ellos. Fueron liberados los Sí, 17 muchachos que sí, sí, permanecían en el Amate. sí, sí, Y hace unas horas. Sí. tanto ellos como las estudiantes, pues gozan de una medida cautelar vinculados a proceso. ¿Qué significa? Que van a llevar el proceso en sus casas o en la escuela. Van a estar llegando a firmar esa firma periódica, condicionada también, por supuesto, a la restricción de activismos en espacios públicos. Pero ¿qué está ocurriendo, Víctor? El movimiento, en alguna de las acciones que han vuelto a realizar, yo le agregaría, vuelto a provocar al Estado, ponen a las señoritas, esas señoritas que están vinculadas a procesos, las ponen enfrente, porque están buscando algo más, Víctor. En Bueno, esa pero provocación están...
Sí, o sea, pero ya lo saben, o sea, eso es algo que Claro. sabes, yo lo sé, lo sabemos todos, o sea, que están provocando, que tienen estrategias, que presionan y que quieren resultados, pues claro, eso todos lo sabemos, o sea, la autoridad no puede tratar a estos jóvenes solamente como simples estudiantes, en realidad son estudiantes de una rural en donde se requieren muchas cosas, se requiere mucha atención, y lo que yo he dicho ya en buenas ocasiones, esto es solamente el resultado de la falta de atención que tienen los jóvenes en el país, la falta de oportunidades, y muchos se meten a estudiar en esta escuela porque saben que al salir tienen empleo, pero eso en el fondo lo que genera es un deterioro de la educación del Estado, de la educación permanente. Pero todo eso no es argumento para que quiero llegar, criminalicen a los jóvenes, o sea. Sí, no, sí, final, pero estoy de acuerdo, Víctor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí, que en esa interlocución del Estado o del gobierno con el movimiento estudiantil, a mí me parece que las autoridades no logran generar compromisos. Es decir, si se liberan, ¿y cuál es el compromiso del movimiento? ¿O cuál es el compromiso de la élite política? Pareciera ser que ninguno, Víctor. Entonces, no, provocan, claro, presionan, revientan al propio gobierno y se vuelve un círculo. Pero justamente eso es lo que yo decía, cuando deja salir, cuando no tienes la pericia de controlar. No... Sí, pero fíjate, para comentario final, pero justamente es lo que decía, cuando no tienen la pericia de controlarlo al interior de la propia escuela, lo que hace es que exhiben a la policía, exhiben a la secretaría, exhiben a otras autoridades porque terminan soltándolos. Y terminan, digamos, solamente argumentando como que cambio de medidas cautelares, cuando en realidad sabemos que han salido bajo presión. Qué bueno, o sea, yo digo que yo no estoy en contra que los suelten, al contrario. Yo lo que digo es no los metan a la presión, ¿sí? No los metan, no los criminalicen. Claro, negocien antes, platiquen con los jóvenes, tengan o tengamos escuelas rurales con mayores capacidades, quizá con mayores requerimientos académicos, por supuesto, pero también pues con más recursos para que puedan estudiar adecuadamente los jóvenes y que haya controles administrativos, controles académicos. En fin, Gilberto Zavala, hoy salieron los jóvenes, pero con esto, yo creo que al final, fíjate, Gilberto Zavala, creo que nadie sale ganando. Los jóvenes, pobres jóvenes, salen marcados para siempre, desafortunadamente. La imagen de la escuela queda dañada. Las autoridades quedan exhibidas. Y los dirigentes que están atrás de todo esto, me parece que no sé si sacaron o no sacaron provecho, pero al final de cuentas creo que desgastan una posibilidad de un movimiento que pudiera ser un movimiento adecuado en realidad si se hace para la educación. Creo que todos salen perdiendo y la ciudadanía sale perdiendo más. Por eso yo he insistido, no criminalicen a los jóvenes. Nunca ha sido buen negocio y nunca ha sido buena práctica política. Y además, me parece que cuando hay violación de derechos humanos es algo que tenemos que decirlo. No a la violación de los derechos humanos. Bien, en fin, Gilberto Zavala, comentario final de 30 segundos. Contigo. Muy bien, Gilberto Zavala, pues nos vemos mañana. Gracias, Víctor, a quienes hoy nos acompañaron, a quienes... Sí, nos vemos mañana. Sí, no, despídete, perdón, despídete. Muy bien. Hasta mañana, Gilberto. En estos 3, 4 días que nos quedan, razonen su voto, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, Gilberto Zavala. Está muy mal el internet. Todos. Sí, está mal. Y hasta mañana todos los que nos siguieron, los compañeros que hoy nos hicieron el favor de comentar y que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana y nos vemos también, por supuesto, el domingo, una cobertura especial que tendrá Ultimátum. Nos vemos y razonen su voto, pero voten. Nos vemos. Buenas noches. Contextos.